Bien. Muy bien, ahí arranco la grabación y estamos continuando con circuitos combinacionales. Breve repaso de lo que vimos. Tuvimos que hacer un repaso de lo que eran minitérminos y maxitérminos en el contexto de lo que se denominan expresiones equivalentes de una función lógica. Sumas de maxitérminos y productos de minitérminos para poder lograr lo que era la forma normal disyuntiva y conjuntiva. Ambas ellas permiten, a través de una tabla de verdad que representa un problema, poder justamente determinar los valores de salida que componen el circuito. Esto es lo último a lo que habíamos llegado y hoy ya estaríamos entrando a un concepto un poco más nuevo, moderno, no moderno, digamos, no es que sea moderno, sino más complejo, que es el ámbito de los circuitos secuenciales en el concepto de autómatas finitos. Primero quiero hacer una breve introducción de autómatas finitos y comentarles algo. Un autómata finito es un sistema que almacena un conjunto de estados finitos, como dice su nombre. De manera tal, entonces, que su comportamiento, o sea, su salida, es una función de los estímulos externos que tiene el autómata y de los estados por los cuales tiene que atravesar para ofrecer un resultado. ¿Qué pasaba en combinacionales? El resultado, la función de salida, estaba directamente relacionado con ¿quién? Con las entradas. De hecho, es una caja, habíamos visto en la filmina, de circuito combinacional, que tenía n entradas y n salidas, y el tiempo no jugaba ningún papel porque todo se daba en el mismo instante. Ahora aparece el concepto de autómata finito, que son máquinas de estado donde las salidas son determinadas no solo por la entrada, sino también por quién, por el estado o los estados en que se encuentra el autómata. Bajo ese concepto, entonces, vamos a definir para autómatas finitos el apoyo que van a dar al concepto de circuitos secuenciales, que es el estudio que vamos a abordar hoy. Los circuitos secuenciales, como dice la filmina, funcionan sobre la base del tiempo, es lo que les acabo de decir. El tiempo ya no está fijo como en combinacionales. El tiempo ahora es tiempo futuro en relación al tiempo pasado. Hay una acción y una reacción conjugando ambos tiempos. Las salidas van a depender no solo de la entrada, sino también de quién, del estado en que se encontraba en el tiempo el autómata. Entonces, la función de transición la definimos como salida en instante futuro, es una función del estado del autómata y de las entradas que haya tenido en un instante t. ¿Me explico? Vamos a ir a papel un momentito, así rápidamente les puedo comentar, les comento qué quiero decir con esto, ¿no? Digo que un circuito combinacional, ¿qué decía? Que era un diseño lógico que poseía entradas en el instante t y producía salidas en el instante t. O sea, el tiempo siempre es actual. ¿Para qué tipo de problemas se utilizan estos desarrollos? Para problemas específicamente de circuitos que tienen que devolver un resultado en función a una conmutación, en función a una activación de entradas, de teclas, de interruptores, de llaves, y tienen que devolver una salida. El típico caso, el más sencillo, para que se entienda, es, no sé si lo experimentaron o lo vieron a esto, una escalera, donde tienen acá arriba una llave L1 y acá abajo una llave L2. Y tenemos, por otra parte, acá un foco. Este es el más conocido de todos. ¿Qué pasa con L1 y L2? Obviamente L1 y L2 pueden estar en ¿qué? En 0 apagado o 1 encendido. ¿Cuáles son las entradas? Las entradas son L1 y L2. ¿Cuáles son las salidas? O la única salida que tiene, la luz.
llamémosle S, que puede valer 0 apagada y 1 encendida. ¿Y qué digo con esto entonces? Que estas son las dos entradas y esta es la salida en el mismo instante de ¿quién? De T. El factor tiempo no aparece acá, no hay un factor tiempo que influya sobre la salida. Cuando vos apagás o prendés, en ese instante se enciende o se apaga la luz. Ahí hay una pregunta, leemos rápidamente, a ver qué pasó. ¿Alguien sin micrófono quizás? Ah, no, es otra cosa. Bueno, mándense por privado en todo caso. Bien, entonces ahora cambia el concepto, va a cambiar el concepto obviamente con secuenciales, porque ahora va a existir la necesidad de evaluar a quién, al factor tiempo. Repito, este es el concepto combinacionales. Vamos al de secuenciales. Secuenciales, circuitos secuenciales, según lo que estamos diciendo, responden a una función de salida en T más 1. Decimos que es función de quién? De Q de T y de E de T. ¿Qué es cada uno? Q de T es el estado del autómata finito en T. ¿Y E de T quién es? Entradas del autómata finito también en T. ¿Y F quién es? Función de salida. ¿En cuándo? ¿En qué momento? En T más 1. Si esto está entendido, podemos entonces graficar el nuevo esquema. ¿Cuál es el nuevo esquema? Circuitos secuenciales lo podemos definir entonces como un combinacional. Es un combinacional que posee entradas en EDT, que posee una memoria para almacenar a quién, a todos los Q, que posee una salida en T más 1, pero que la salida en T más 1 es función de quién, de Q en T y E en T. Eso es F de E de T, Q de T. Ahora, cuando vos generás una salida en T más 1, vos no te podés quedar con el estado antiguo. Digo que si el eso de nuevo, estado... profe, todo ¿Cómo? el circuito. ¿Puede explicar de nuevo la última parte de lo que es ¿Cuál? el QDT, digamos? A ver, Q de T, esta es una máquina de estado que guarda todos los Q. Q de T más 1, la historia del autómata, Q de T más 2 hasta N. Esta memoria almacena los estados del autómata. ¿Y qué dijimos hasta ahora? Que la salida en T más 1 es función de la entrada en un instante anterior y del estado en un instante anterior. ¿Quién tiene el estado guardado? M. Pero cuando vos generás la salida, ¿qué pasa con tu estado? Tenés que refrescarlo. Porque no puede ser de que tengas una salida y produzcas un nuevo estado y no lo reflejes acá. Entonces, es importante que al haber salida también haya ¿qué cosa? Una actualización de Q de T más 1. ¿Me explico? Este Q de T más 1, en ese de T más 1 va a actualizar el estado del autómata. Esto implica entonces que va a existir una función de transición. Función de transición que está definida de la siguiente manera. Q, queremos saber cómo es Q de T más 1. Es una función G de lo mismo, de Q en el instante anterior y de E en el instante anterior. ¿Qué dice? Dice que para poder conocer el nuevo estado, es una nueva función que la descubre a partir de analizar el estado en el que estaba antes y la entrada que tenía antes. Que no es ni más ni menos que los que les acabo de mostrar acá. Q de T más 1 es función G de Q de T y de E de T. Estamos diciendo entonces que para actualizar el estado del autómata es necesario una función G.
que no es igual a F, es distinta. Se encarga de actualizar los estados, pura y exclusivamente, si no el autómata queda trancado en un solo estado. ¿Me explico? Y ahora sí, entonces, podemos Le están volver. haciendo una pregunta por chat, profe, ¿qué es el estado autómata? ¿O a qué ¿Cómo se le? refiere cuando hablamos de...? Bueno, lo podemos ver en un ejemplo, y acá justamente voy a recurrir a la filmina, ya voy con los ejemplos. En la filmina quiero que se entienda, y les estoy mostrando justamente acá, voy con un puntero láser y ya les tiro un ejemplo. ¿Qué decimos acá? Decimos que lo que acabo de hacer en papel, que la función de salida en temas 1 es una función f de h de t y e de t, pero se entiende que h de t es la historia del autómata, es la historia del autómata. Entonces, hacer la historia del autómata implica que haya necesidad de definir una nueva función g que explique cómo obtener el nuevo estado en función de la anterior y de la entrada. Ahora sí, me preguntaban recién cuál sería el ejemplo, creo haber entendido que están queriendo ver un ejemplo. Acá tienen QDT y acá tienen QDT más 1. Quiero darles un ejemplo y voy a tener que ir al papel. Tomen nota de esa filmina, tomen nota, y me voy a ir al papel enseguidita a darles un ejemplo para lo que se refiere a una transición entre QDT y QDT más 1. Bien, voy entonces a cambiar a cámara y vamos a papel un momentito. Acá tenemos los dos estados, ¿cierto? QDT y QDT más 1. Supongamos que QDT sea igual a estar detenido. Y QDT más 1 es estar en marcha. La función G de transición debe explicar cómo pasás de detenido a marcha, cómo pasás de acá a acá, con una determinada entrada en EDT y produciendo algún tipo de salida en T más 1. ¿Me explico? Este diagrama y esta función G tiene que explicar de qué manera, por qué motivo, o sea, a través de qué valores de entrada y produciendo qué salida se necesita para pasar de este estado a este. Les doy otro ejemplo para que sea un poquitito más entendible por ahí. Y es el siguiente. El típico ejemplo del ascensor, el que más ayuda en estos casos. Si tenemos un ascensor, lo vamos a dibujar así. Esto es un ascensor, aunque no parezca. Tiene planta baja, primer piso y segundo piso. ¿Cuáles van a ser los estados? 3. Estar en planta baja, estar en primer piso y que el ascensor esté ¿dónde? En el segundo piso. Son 3 estados. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Si estoy en planta baja y presiono botón planta baja, ¿a dónde voy? ¿No les pasa que a veces vienen, por ejemplo, distraídos de la facu, el que vive en edificio, y aprieta y dice, che, no anda este ascensor, y están apretando, están en planta baja y aprietan planta baja? ¿Sucedió alguna vez esto? Sí, pero no pasa nada. Y vuelve a... No, Sí, no hace Bueno, nada. vuelve, vos bien lo dijiste, vuelve. ¿Con qué entrada? Te apretaste botón planta baja, ¿y qué salida obtuviste? Se detiene. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero si estás en planta baja y apretás segundo piso, ¿a dónde te vas? ¿A qué estado pasas? Pasás al estado segundo piso, apretando ¿qué botón? Botón, segundo piso, ¿y con qué salida? Sube. Te la estoy haciendo fácil, porque a mí las salidas no es que me preocupen tanto, sí las entradas y los estados. Estás en segundo piso y apretás botón segundo piso, ¿qué te sucede? ¿A dónde va? Vuelve.
O sea que vos apretaste botón segundo P, ¿y qué acción tiene que hacer? Detenido. Estás en segundo piso y apretás botón primer piso, ¿a dónde vas? Volves acá. ¿Qué hiciste? Apretaste botón primer piso, ¿y qué hace? Baja. Botón, Pero planta por baja, ahí ¿no será, estaba profe? yendo a planta baja. Bien, bien, bien. Están despiertos, ¿eh? Botón planta baja. Muy bien. Muy bien. Es así. Profe, en el ¿Sí? caso de planta baja a piso 2, ¿no debería pasar primero por piso 1? No. Es buena la pregunta, Laura, la que estás haciendo, ¿no? No la tomes como mala, pero es una máquina de estados que justamente evita tener que secuenciar, o sea, atravesar por todos los estados para llegar a otro. La máquina tiene que estar programada para que vos, estando en uno de sus estados, si está permitido, puedas pasar a otro sin pasar por los intermedios. ¿Me explico? Es buena Podríamos la... decir que es una forma de teletransportarse, digamos, ese ascensor sin pasar por el medio. No es ciencia ficción, ¿eh? No es que vas a apretar un botón y te teletransportas. Es la idea de que el análisis pase de cómo, digamos, que el circuito no se preocupe por los estados intermedios. El circuito tiene que tener la resolución para pasar de un estado a otro sin importar el Como que lo orden. anula, digamos. No es que no lo anula, sino que se programa internamente en la memoria cómo de un estado pasas al otro. Ahora, si vos decís sube, ¿a vos para qué te interesa el primer piso en el medio si hay un dispositivo arriba donde marca y dice segundo y acá se detiene? ¿Me explico o no? O Y sea, como en la teoría nos decía que tenía una memoria que guardaba el estado anterior, o eso entendí. no, está bien, vos guardás el estado anterior, pero ahí viene el tema. El estado anterior está en relación a lo que te estoy diciendo. El estado anterior es planta baja. El nuevo estado al que querés pasar es planta baja. Te pongo así, para que vos lo entiendas, esto es Q de T, y esto es Q de T más 1. Ahí está tu confusión. Q de Ah, T ok. es el estado anterior. A ver, el reloj va pasando, tic, 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 y este reloj, esto es T y esto es T más 1. Entonces, ¿qué sucede acá? Estás en planta baja. Ese es tu estado actual. Cuando apretás botón planta baja, este es tu estado Q de T más 1. Pero el autómata tiene que tener guardado el anterior para saber de que no tiene que irse a cualquier lugar, sino volver al mismo. ¿Me explico? Te doy otro Sí, ejemplo. Vos sí, estás ahí en... entendí. No Claro, importa por dónde pasa, sino directamente exacto, exacto. fue. ¿Dónde estuvo antes y a dónde tiene que ir? Segundo Profe, piso. o sea que para el ascensor no pasó por el primer piso, sino solamente que subió hasta el segundo. Sí, físicamente vos lo vas a ver, tiene que pasar porque estás en un mundo finito, pero para el autómata no le vas a agregar en memoria todos los puntos intermedios, a pesar de que hay autómatas más complejos que guardan toda la historia y sí necesitan analizar el intermedio. Te doy un ejemplo puntual. Los ascensores en Estados Unidos o en los países con edificios muy grandes, ustedes saben, obviamente todo el mundo sabe que te tomas un ascensor en planta baja y no te lleva hasta el piso 120. ¿Me explico o no? Generalmente hay puntos de parada y de redistribución que están todos estudiados. El autómata en ese caso estudia y va estudiando el historial y ahí sí le interesa saber por dónde pasó para ver a dónde tiene que ir. ¿Me explico? Ahí sí es necesario y ahí hablamos de autómatas de cola, de pila, que no es materia de estudio para nosotros. En los nuestros y para esta materia están referidos solamente a los que guardan el estado anterior y el que tienen que pasar. ¿Estamos? Completamos. Está en segundo piso. Presionamos botón primer piso. Nos vamos acá. ¿Con qué entrada? Botón primer piso. ¿Y qué hace? Baja. Baja. Está en primer piso. Me equivoqué. Presioné botón primer piso. ¿Qué hace? Se detiene. Botón primer piso detenido. Detenido, exactamente. Botón primer piso, exactamente, detenido. Y estás en primer piso, ¿cierto? Y apretás planta baja, apretás segundo piso. Te venís para acá, con botón segundo piso,
Sube. Sube, exacto, sube. Y lo mismo se completaría con el resto. Esto, a modo de ejemplo, no lo quise dar todavía, pero como ya les surgió la duda, quise justamente que ya pudieran ver algún ejemplo como para entrar en calor. ¿Les parece? Le hago una Profe, consulta, profe. ¿Y qué pasa que con el tema de si hay un corte de energía? No, Porque no nos ese otro está, interesa. o nosotros nos No, interesa eso. a ver, sí, te puede interesar, pero corte de energía va a ser un estado nuevo. Si a ver, te tiro un ejemplo. Si te dice, diseña un autómata que trabaje con planta baja, primer y segundo piso, pero también que si llega a haber un corte de luz, regrese a planta baja. Te tiro un ejemplo. En ese caso, corte de luz es un estado que tiene que estar almacenado por el cual puede llegar a pasar el autómata y es un globito más. ¿Me explico? Porque esa es la visión lógica que tenés que dar desde secuenciales para poder armar un ejercicio. Entonces, ¿qué haces? Cuando estás en un piso y se proyecta o se presenta un corte de energía, pasás por ese estado y te vas directamente a planta baja, si así lo dice el ejercicio. De cualquier manera, son ya más complejos, ya escapa un poco al ámbito de lo que estamos viendo, pero está bueno que surja como, obviamente, como pregunta, ¿no? Como cuestión. Profe, la salida sería entonces lo que tiene que realizar para cambiar de estado. Exacta, ¿Cómo, no, cómo no, no, interpreto es la una salida? buena, no, Ignacio, mirá, es buena la pregunta que estás haciendo. Me voy al esquema, ahí está, el que acabo de dibujar, ¿se acuerdan? ¿Cómo se diseña un circuito secuencial? Es un combinacional que ¿qué tiene? Elementos de memoria que guarda los globitos. Acá se guarda planta baja, primer piso, segundo piso, etc. No se guardan todos, ¿eh? Se Ojo guarda el con eso. último, digamos, el Exacto, último se ya guarda el salió. Ahí último. está. Exactamente, si vos estabas, tu entrada fue botón. A ver, pongo un punterito un momento y después lo borro, ¿eh? Y no me hagan enojar como otro profesor que le empezaron a dibujar y se terminó la clase. Me enteré. Acá están, como entrada, botón, 2P, ¿les parece? Se quieren ir a la parte superior El estado del sería edificio. detenido. No, todavía yo no definí. No sé, en la memoria tengo que poner qué estado, dónde estoy. Estoy en este lugar, estoy en planta baja. Está guardado acá planta baja. Repito, QDT está en planta baja y está guardado por tiempo indefinido. Si el ascensor estuvo parado 10 años, sigue este estado en PB. ¿Me explico? Está Bien, bien. alimentando PB al circuito combinacional y ahora alimenta un botón que es botón segundo piso. ¿La salida cuál es? ¿Baja, sube o permanece? Sube. Pongo entonces, sube. Bien. No saben lo difícil que es con mouse, ¿eh? Hay que ser un Da Vinci para... Sube. Ahora, no te sirve de nada que este autómata suba y él crea que va a quedar en el segundo piso cuando acá sigue estando planta baja. ¿Qué tenés que hacer? Actualizar con QDT más 1, anular esto, y ahora ¿a qué estado pasás una vez que sube? Piso 2. Exactamente, ahí te vas a segundo piso como estado, o piso 2. ¿Me explico o no la secuencia? Repito, estaba en planta baja guardado ese estado. En algún momento se le ocurrió a alguien apretar botón segundo piso. Estas dos cosas se combinan en el combinacional y produce una salida que sube, no baja ni permanece, sino que sube, según diagrama de transición, y actualiza Y el se nuevo... actualiza. Sí, claro. Exactamente, porque después hay que ver cuando está en el segundo piso, si querés bajar, subir o permanecer. Tiene que estar guardado en la memoria en nuevo estado. Y eso hace la función G. Justamente la función G de transición es una función de ¿quién? De EDT y de QDT para obtener el nuevo QDT más 1. No sé si hay alguna pregunta, voy a ver en el chat. No alcanzo a ver el chat. Y Profe, entonces, bueno, repito mi pregunta. Entonces, la salida, ahí que sería sube, sería Bien, lo que tiene que hacer mi autómata para llegar a ese estado nuevo. exactamente, pero te cuento algo, Ignacio, ¿no? Te cuento algo. La salida, como te darás cuenta en este caso, es poco significativa, porque
Subir, bajar o permanecer no controla un motor paso a paso para un ascensor, ¿me explico o no? Entonces, muchas veces no es tan importante quedarnos en la salida en un secuencial, sino más bien en lo que es la entrada y el estado, ¿me explico? Sí, sí. Mirá, siempre cuento esta anécdota. Cuando yo le rendía la materia, nos dieron el famoso camina paredes. Era un autómata que tenía que caminar, ir pegado a las paredes. ¿Y con qué te encontrás como estados? Los estados eran pared, esquina cerrada, esquina abierta. ¿Me explico? No era como una cruz. Todas las alternativas de paredes abiertas y cerradas por donde tenía que ir a caminar paredes. Les cuento que yo empecé, nunca me voy a olvidar, en un febrero del año 80 y pico, 88, no me acuerdo más, 89, y estaba sentado y haciendo ese final, éramos 50 rindiendo creo que era la primera vez que se rendía la materia. Imagínense que ni los docentes estaban de acuerdo en lo que estaban presentando. Y me acuerdo que cuando armo el problema, vi que tenía muchísimas entradas, que me daban 16 combinaciones, una tabla muy grande, pero acá venía el problema, tenía muchas salidas. Porque yo me quedé en el detalle, chicos, en el detalle de que si el autómata agarraba pared abierta, girar a la izquierda. Si era cerrada, girar a la derecha. Producía tantas salidas que se me armaba una tabla gigante. ¿Saben qué hice? Definí bien las entradas y los estados. Y las salidas, ¿saben qué hice? Luz roja si era esquina abierta, luz verde si era esquina cerrada. Listo. No expliqué la salida con una acción. Es verdad que no está bien, porque este circuito vos se lo llevás después a un ingeniero electrónico y te dice, pará, no me definiste ni una salida. No te puedo hacer un circuito si vos no me ponés, pero para el marco de la materia, sin obviamente entrar en una simplificación total, nos interesa la entrada y los estados. La salida puede ser un bip o una luz, ¿me explico o no? Porque nosotros ya no manejamos la parte mecánica de actuadores, de motores. Por supuesto que la salida tiene que estar lo más aproximado posible y hablar lo mejor posible con algo mecánico. Pero acá yo lo simplifico, sube, baja y permanece. ¿Se dieron cuenta de la simplificación? Ahora no puedo decir toma café, toma mate o no toma nada. O sea, pavadas no como salida. Tiene que ser... Claro, como que en vez de poner todo el accionar del motor para que suba y que baje, tenemos que ser más rigurosos en la entrada y en el cambio de estado que en la salida. Lo acabás de sintetizar, y me pasé hablando media hora perdiendo, y vos lo acabás de sintetizar perfectamente. Es como vos estás diciendo. Así es, tal cual. Sin vueltas. Santiago, ¿no? Bien. Si esto se entendió, entonces, estamos en condiciones de definir cuáles son los elementos. Tenemos dos funciones, F y G. Sí. ¿La salida siempre es necesaria o va a haber veces que ni siquiera Puede no haya haber, salida? te voy a mostrar un caso en donde no hay, justamente. Voy ahí. Ok. Este es un ejemplo de un contador binario que cuenta de 0,0 a 0,1, a 1,0 y a 1,1. Cada vez que x vale 1, si x es igual a 1, ¿sí? Implica cuenta. Qué difícil. Bueno, cuenta. ¿Me explico o no? Si está en el estado de conteo 0,0 y vos no apretás X, ¿dónde te quedás? En 0,0. Es un contador. Si estás en 0,0 y disparás el botón de conteo en X en 1, ¿a dónde pasa? Perdón, este no es. Lo borro. Hay que encontrar el borrador también, ¿eh? Bien. Le decía que... Un control Z, ¿no? Y podría ser, la verdad que no. Tengo miedo que me cierre la filmina con el control Z, ¿viste? Como que no me animo ya tanto. Pero bueno, no lo conozco mucho el programa. Pero te decía que si estabas en conteo 00 y presionás el botón X1, pasás de 00 a ¿dónde? A contar a 01. Si en 01 no apretás X, te quedás ahí. Pero si apretás pulsador, pasás a ¿dónde? A 1,0. Y estando en 1,0, con conteo en X pasás a 1,1. Y si estás en el máximo tope de cuenta y apretás X, volvés a empezar. Este es un reseteo. Empezás a contar de vuelta.
¿Qué se observa en este diagrama de transición? ¿De qué carece? ¿Qué no tiene? Salidas. Exacto, tiene entradas que son X, que es cuenta o no cuenta, y tiene estados, que son los globos, con los valores binarios por los que cuenta. Esto es un contador de 2 bits. ¿Se entiende? No tiene salida, ejemplo, pregunto. Si es 0, 0, la entrada sería 0. Si yo aprieto 0, quedan 0. 0 significa no querés contar. Y la salida, bueno, y la salida No, quedaría en 0. No tiene salida. La entrada y el estado, no nos interesa la salida. Acá te estoy mostrando justamente en relación a lo que me preguntaron anteriormente, de si era necesaria la salida. Un contador binario no tiene salida, tiene cambio de estado, vos apretás el pulsador y cambia el estado. En el problema no está planteado que haya un display ni que muestre, ¿me explico? No, solamente es cambio de estado, entrada y estado, no hay salida, y está bien. Profe. Y mira, te lo muestro porque con este ejemplo que te acabo de dar, perdón, me fui mucho, ni sé dónde fui, por acá estábamos. Con este ejemplo, si vos armás la tabla de estados, ¿y qué es la tabla de estados? Es una matriz que ordena las columnas, ordena los estados actuales, las entradas y el estado al que pasa. ¿Me explico? A y B es estado actual, y ante una entrada pasás a llamarlo, si querés, A' y B' para identificarlo y entender que es distinto a A y B. Perfecto. Sí, Te tiro un ejemplo. Estás en el conteo 0,1. Si no apretás el botón, ¿qué sucede? ¿Dónde te quedás? Quedas en 0,1. Exacto. Pero si estás en 0,1 y apretás conteo, ¿a dónde te vas? A la A' en 1 y en B' 0, digamos. Cambia. O sea, 1,0. El 1,0, sí. De 0,1 contás 1,0. ¿Y cuándo reseteás? Cuando estás en 1,1, acá te lo marco, en el estado de cuenta 1,1, si vos apretás el botón, reseteás y vuelve al 0,0, que es exactamente lo que te mostraba el diagrama. Cuando estás en 1,1, con un botón X1 pasás a 0,0. ¿Ves? Lo tenés acá, en esta tabla, porque claro, el grafiquito muy lindo, pero te sirve para armar esta tabla, y sobre esta tabla vas a empezar a evolucionar en la resolución del problema. ¿Me explico? Sí, sí. Veo preguntas, y tengo cerrada la ventana de chat, pero voy a tratar de abrirla, obviamente. Ahí la abro. La salida puede ser... acá dice Victoria, hay una primero. Dice, la salida puede ser cuenta o avanza si la entrada es 1, y si no, no cuenta, pero no tiene sentido ponerla. ¿Cómo no tiene? No entiendo la pregunta. Sí, si vos no tenés una entrada, no tenés cambio de estado. Acordate de la función G es función de transición. G es función de la entrada anterior y de la entrada y del estado, para producir QDT más 1. Vos no podés producir un estado nuevo si no tenés una entrada. Tenés que tener una entrada y un estado. Y eventualmente podés tener una salida. Sí, en un 80% tenés que tener una salida, ¿no? Es lógico que lo tengas. No sé si, Victoria, te respondo con esto. Ah, Victoria me dice, me refiero a la salida. Claro, en este caso no tenés salida. La salida puede ser cuenta. No, la salida no puede ser cuenta o avanza. Bueno, si vos te querés complicar la vida, podés definir una salida que sea cuenta y no cuenta, pero no sé qué sentido tendría para el problema, complicarte vos nomás, porque la salida la vas a tener que poner acá, Victoria. Mirá, acá, es más, te muestro. Hay algo que no les mostré. Que luego la tabla de estados viene lo que se llama la tabla de excitación, que es la de estado, y hay que adosarle los elementos de memoria. Eso les está faltando, que para un estado, con una entrada, pasa a otro estado, y acá hay que explicar cómo se actualiza QDT más 1. Y acá falta la salida, tenés que agregar columnas para la salida, Victoria, y obviamente todo esto se va a encarajinar si vos tenés cuidado con las salidas. No definas estados de más ni salidas de más. Tratá de tener un análisis, poner la cabeza en frío y tratar de ser minimalista en lo que se refiere a diseño autómata finito. Entonces, en definitiva, diagrama de transición... Digamos que sea lo mínimo indispensable, digamos. Exactamente. Entonces, en secuenciales, lo primero es el diseño del diagrama de estados, que explica cómo se pasa de un estado a otro,
con una cierta entrada y eventualmente produciendo, si lo necesitase, una salida. Cómo pasa de un estado a otro ante una cierta entrada, explicando si es que tiene una salida. A partir de allí se arma, de este diagrama tenés que bajarlo a tabla booleana, porque este diagrama no te sirve para resolver nada más que para explicar el comportamiento. Entonces de allí volcás estos valores a la tabla de estados, que consiste en poner las dos primeras columnas, poner el estado actual, la entrada y el estado al que pasás. Y eso es fácil, venís acá, te agarrás el primer globo y decís, estoy estado 00, entrada 0, me quedo en 00. Mirá, estado 0, presiono no contar, me quedo en 00. Después volvés, estoy en 00, entrada 1, voy a 01, venía a la tabla, estoy en 00, entrada 1, me voy a 01, ¿me explico? No es que esta tabla sale de la nada, sale del diagrama de transición analizando todos los caminos. Y finalmente la tabla de excitación es una tabla de estados, es esta tabla de estado a la que le agregamos tantas columnas como elementos de memoria tenga que guardar los estados, que ya lo vamos a ver más adelante. En principio, se llaman las entradas de los elementos de memoria. Cómo tienen que cambiar las entradas para que impacte el nuevo estado. Y con eso... O sea que si tenemos A, B y C, sería, qué sé yo, J, K y L. Por decirlo. Pues en este punto me conformo con que me lo entiendas así. Pero todos son tablas booleanas y vos ves cómo se va complicando. El ejemplo que les acabo de dar, no lo voy a repetir, es este, ahí está el enunciado. Diseñar un circuito secuencial que genere una secuencia de estados binarios 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, y después vuelva, siga, sea cíclica, siempre y cuando una señal de control X valga 1. Y que haya una señal de clock también para cambiar el estado. Este es un aditivo que no hace a la cuestión hoy en día, pero acá está. La señal de control es X, es la señal, el valor de entrada, y acá están los distintos movimientos. Les muestro rápido que el estado 00 tiene ¿cuántos dígitos? 2. Con 1 no alcanza. Si ustedes ponen 0, 1, y después 1, 0 y 1, 1, tienen, ¿qué decía Hamming? ¿Qué decía codificación? Que el código tenía que tener la misma longitud. Acá tiene 2 bits por estado, o sea, es A y B. Se dan cuenta que hay que codificarlos como 2 columnas los estados, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Necesitamos 2 columnas. Uno solo para la entrada y 2 columnas para el estado al que se pasa. ¿Y cómo se pasa? Como les fui mostrando. Estoy en 0, 0, no cuento, me quedo en 0, 0. Estoy en 0, 0, cuento, me voy a 0, 1. Estoy en 0, 1, no cuento, me quedo en 0, 1. Estoy en 0, 1, cuento, me voy a 1, 0. Y así sucesivamente. Si se entendió el ejemplo. Y este es el esquema que ya habíamos visto, pero es el esquema formal, ya formal, de la representación en bloques de lo que es un circuito secuencial sobre la base de la teoría de autómatas finitos, que es lo que, sobre el cual empezamos a dar justamente esta clase, sobre lo cual estuvimos hablando. El estudio de los estados para poder definir las salidas y los estados futuros. ¿Preguntas? Profe, ¿puede explicar de vuelta lo de la tabla de excitación? No, eso por ahora no me interesa. Yo te lo muestro nomás, pero no me interesa que lo fijes. ¿Estamos? La tabla de excitación va a tener tantas columnas como entradas tenga cada elemento de memoria. Es lo único que quiero que te quede por ahora. La tabla de excitación va a tener tantas columnas booleanas como entradas tenga cada elemento de memoria involucrado. Que te quede hasta ahí y después lo vas a entender maravillosamente cuando avancemos. Bueno, ¿sí? buenísimo, profe. No te quería dejar, digamos, con una imagen particionada del asunto. Bueno, todo muy lindo, bárbaro hasta acá, divino todo esto desde el plano teórico, pero ¿y la memoria? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo metemos en el circuito QDT y QDT más 1? A ver, pregunto, ¿cómo representamos un AND con una compuerta que es como un semicírculo? Un OR con un paragüita, y así tenemos todos los elementos lógicos, ¿cierto? Pero nos falta un elemento lógico para representar ¿a quién? A las memorias, justamente. Acá ven esta memoria,
voy con un puntero. Esta es la mejor parte, digamos. Claro, viene la mejor parte, porque esta memoria, el color no es lindo. Vamos a pasar un color, ya que estamos, creo que se puede cambiar el color del lápiz, no es muy lindo. Aquí un rojo puede ser. Un rojo y negro, sí, un rojo. Ahí está. Esta memoria, a ver, por ejemplo, ¿esta qué compuerta es? Bueno, con imaginación, ¿eh? ¿Esta qué compuerta es? ¿Esta cuál es? Esta cuál. Or, and, la not. ¿Se acuerdan la not? ¿Y esto? Shh, Alan, ¿quién está con el ruidito? Por favor. ¿Y esta entonces? ¿Qué hacemos con este elemento? Este elemento lo tenemos que definir. Y este elemento es un elemento nuevo sobre el cual vamos a tener que avanzar ahora, y es el estudio de los biestables. ¿Están despiertos o quieren una pausa para preparar un café y soportar lo que viene? ¿Qué prefieren? Miedo. Algo otro. No escucho bien, ¿cómo? Se cortó. Justo estaba por hablar y desmuteé y usted siguió hablando, perdón. Perdón, discúlpame. ¿Qué me decías, Alan? Justo yo estaba por hablar y desmuteé el micrófono y... No hay drama. No, pensé que tenías una pregunta por eso. No hay drama. Ahí en el chat están pidiendo pausa, profe. Bien, vamos a una pausa de 10 minutos y seguimos. ¿Pongo pausa? Dale, profe. Ahí estamos en pausa. Dale, profe. Bárbaro, profe. Está silenciada, por favor. Profe, está muteado usted. Está muteado. Perdón, ahí está. Disculpen. Les decía que arrancamos a partir de tratar de entender cómo definimos estos elementos lógicos de memoria. ¿Cómo lo vamos a definir? Primero tenemos que estudiarlos, obviamente, y entender su comportamiento. Y para ello vamos a entrar a un concepto de biestable. Un biestable es un circuito muy sencillo, teórico, un circuito lógico, que posee dos estados estables. A ver, parece una cosa muy obvia. Un biestable es un sistema, un circuito lógico que posee dos estados manifestados a su salida, que esos dos estados son estables. Significa que si está en 0, se mantiene en 0, y si está en 1, debe mantenerse en 1. Puede estar en 0 y en 1 porque tiene dos estados, y se mantienen hasta tanto se los cambie, por eso se llaman estables. ¿Qué almacena un biestable? Un bit. Solamente un bit de información almacena un biestable. O sea que, para que se logre esto, tiene que ser un circuito de realimentación.
la salida tiene que realimentar a la entrada y cruzarla para que mantenga el último valor almacenado. Se lo hace con dos compuertas NOT y voy a mostrar acá en este ejemplo para que se lo puedan entender. Acá tenemos, tal como dijimos en la teoría, es un sistema de dos estados. ¿De qué tipo? Estables. Muy bien. En este sistema, como ejemplo, supongamos que en la entrada inyectamos un 1. Inyectamos un 1, ese 1 viene por acá y se convierte en ¿qué? En 0. Ese 0 está presente a la salida, pero también realimenta ¿a quién? A esta entrada, convirtiéndolo en un 0, que se convierte en un 1 a la salida del complemento. Y este 1 retroalimenta nuevamente y produce un 0. Y este 0 retroalimenta y produce un 1. Y entramos en un estado infinito, por eso se habla de estable. Es estable porque hasta tanto yo no cambie esta entrada, entra en un estado de estabilidad. ¿Hay preguntas? Creo que, no, son de la materia. ¿Se entendió cuál es la lógica de colocar de manera retroalimentada dos compuertas NOT? Van a representar el funcionamiento perfecto de un sistema de dos estados, 0 y 1, estables. Si cambiamos acá este valor 1, vamos a producir todo lo contrario. Perdón, si ponemos un 0 acá, va a ser un 1 a la salida, y este 1 va a retroalimentar y va a producir un 0. O sea, va a invertir el valor interno que tiene, convirtiéndolo en un punto de memoria. El concepto ya estamos viendo con esto de punto, ¿de qué? De memoria. Voy a pasar momentáneamente, si me permiten un segundo, estamos grabando, sí, me voy a ir a la cámara, si es que tiene carga todavía mi cámara, sí. Quiero mostrarles rápidamente esto. Porque por ahí en la filmina es muy estático. Flip-flop. Y estable, dijimos, ¿no? Sistema con dos estados estables. Bueno, me quedó chico el dibujo. Vamos por acá. Dos compuertas NOT. Retroalimentadas. Si ingresamos un 0 por acá, ¿qué produce la salida? Un 1. Pero este 1 recicla y produce a la salida por complemento un 0. Y ahí se estabiliza el sentido que yo le di para este ejemplo, el sentido de circulación es este. ¿Me explico? Ese es el sentido de circulación que le di para mostrarle el ejemplo. Si yo hubiera cambiado y digo, no era un 0, voy a cambiar ahora el 0, voy a cambiarlo por un 1. Este 1 en que se convierte en 0, y este 0 se convierte en 1. Y ahí se estabiliza. Pasó de 1 a 0 y pasó de 0 a 1. O sea, es un sistema con dos estados estables. Hasta que no lo cambies en la entrada, va a seguir siendo justamente estable. Si no hay dudas respecto a esto, podemos seguir con la... ¿Y por dónde se alimentaría y hacia dónde se iría el circuito? Estas son las entradas y estas son las salidas. Y este sería el elemento de memoria lógico de memoria que estamos diseñándolo. Todavía le falta dar forma, pero este es el principio básico. No sé si me explico. Estamos tomando el concepto por ahora. Es un concepto abstracto. Recién sido, profe. Claro, ¿viste? Estamos recién viendo el concepto. Ahora, vamos ya a estudiar un flip-flop real. Hablemos del RS. ¿Qué es el RS? Es un flip-flop
conocido como set reset. Set reset. ¿Qué significa esto? ¿Un reseteo? Claro, un set, cuando se aplica set, ¿esto en cuánto se debe poner? En 1. Una onda cronómetro, digamos. No, no es un cronómetro. Ni onda ni nada. Esto no es un cronómetro. Este es un punto de memoria. Esto es un punto de memoria que si vos mandás un 1 por el set, ese 1 se almacena de manera indefinida porque es un sistema de 2 estados estables. Y acá, por acá 0 va a salir. Y si vos activas el reset, si esto estaba en 0, se mantiene en 0. Pero si estaba en 1, ¿pasa cuánto? Si estaba en 1 y vos apretás reset, lo estás reseteando, lo pones en 0. Se los voy a mostrar puntualmente para que vean el funcionamiento y después, en todo caso, debatimos. ¿Sí? Les dejo limpia la filmina y vamos con un puntero láser. Miren, ¿cuáles son las entradas? S, R y el instante anterior. ¿Se entiende que el instante anterior es parte de la entrada? Si esta parte no la entienden, yo tengo que volver acá, chicos. Acá. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Q de T más 1 es función de ¿quién? De las entradas y del estado anterior. ¿Me explico? Bueno, esto es una chanchada que deberíamos limpiar antes de, obviamente, de seguir. Digo que Q de T, el estado nuevo, que es la salida para nuestro caso, es función de la entrada y del estado anterior. Miren, me voy. Q de T más 1, el estado nuevo, es función de las entradas y del estado anterior. ¿Me explico? Si alguien no lo entiende, yo lo voy a poner en estos términos porque puede ser que sea de ayuda lo que estoy por hacer, con una pluma. Miren, esto es S de T más 1. ¿Está bien? ¿En eso estamos de acuerdo? Bien. ¿Este quién es? Perdón, no es que S de T más 1. Perdón. ¿Cómo me dijeron control Z? No anda el control Z acá. Fue un buen intento pensarlo, pero no funciona. Vamos de vuelta. Me equivoqué. Esto es S de T. Esto es... No, voy a tener que comprar un táctil nomás, ¿eh? Una pantalla táctil, hay un programita para trabajar con la táctil. Voy de vuelta. Esto es S de T. S en la entrada en el instante T. ¿Esto quién sería? ¿Q de cuánto? Q de T más 1. ¿Estamos de acuerdo? Es el estado en el instante próximo. Pero esta compuerta se alimenta de S de T y ¿de quién? ¿De Q de cuánto? Q de T. Q de T más 1 es función de la entrada y del estado anterior. De la entrada y del estado anterior es función del nuevo estado. ¿Me explico? No sé si esto les sirve. Creo que les debería servir. Se lo mostré ahí para que se entienda cómo funciona. Entonces, bajo este concepto, pregunto, si S vale 0 y R vale 0, hay 0 en la entrada, ¿qué pasa con el estado? A ver qué opinan. Si estaba en 0 el estado, ¿a dónde pasa? ¿A dónde cambia? Si no estoy haciendo ni el set y no estoy haciendo el reset y tenía guardado un 0, ¿a qué estado pasa? A 0. ¿Al mismo que estaba? A 0. Al mismo, exactamente. A 0, exactamente, a 0. Pero, si los dos si no se toca la entrada y estaba en 1 el estado, ¿a dónde pasa? Queda en 1. Queda en 1, mantiene. ¿No se modifica? No se modifica porque esa es la idea de un punto de memoria. Que si vos no tocas la entrada, tiene que guardar de manera indefinida el estado. Pero si vos, sin tocar el set, apretás el reset, reset que es poner a 0. Si estaba en 0, ¿a qué estado pasa? A 0, quedan 0. Estoy en planta baja, presiono planta baja y me quedo en planta baja. Bueno, estoy apretando el reset y estaba en 1, guardado en 1. ¿A qué pasa? ¿A 1? Queda a 0. A 0. 0, lo estás reseteando. Si ahora, contrariamente,
apretás el set y estaba en 0, haces set, ¿a cuánto pasa? A 1. A 1. A 1. Y si apretás el set habiendo estado en 1, es como planta alta, presiono el botón planta alta, me quedo en planta alta. En 1. Y acá hay un problema. Si presiono simultáneamente set y reset, sin importar lo que tenga como estado, esto es una indeterminación. En este flip-flop, presionar los dos botones, las dos entradas al mismo tiempo, es una indeterminación, porque el circuito no sabe si tiene que hacer un set o un reset. A ver, chicos, ¿por qué se dice que es una indeterminación? No podemos a ciencia cierta saber si se pone en 0 o en 1. Porque en el estudio digamos, en el campo de los reales hay infinitos instantes de tiempo entre apretar este y apretar este. Entonces, tendríamos que filmarlo en cámara lenta para ver esos dos dedos que presionan primero. Entonces, para nuestro nivel de visualización no se puede predecir, apretando los dos juntos, si se va a poner en set o en reset. Entonces decimos que estos dos estados son dos estados no deseables. No deseables. ¿Cuáles son los deseables? Estos de acá hasta acá. ¿Cuáles son los no deseables? Estos. Donde estamos apretando set y reset simultáneamente. Por supuesto que esto, yo les hice un garabato, pero creo que, ahí está la tabla limpia, y ahí se lo puede ver con el signo de pregunta, ¿lo ven? Entonces, me paro acá y voy a venir a la cámara un momentito. Necesito que veamos ya sobre el papel que les voy a mostrar, como para poder entender lo siguiente. Como mancha. Son hojas reciclables. Bueno, ¿qué quiero decir yo con esto? Quiero decir lo siguiente, que entonces, ¿qué dice el RS? O también conocido como set reset. Que, por ejemplo, si R igual a S, voy de vuelta, que si R igual a S igual a 0, ¿qué implica? Que Q de T más 1 tiene que ser igual a ¿quién? A Q de T. Mantiene. ¿Se entiende o no? Si R y S valen 0, el estado futuro tiene que ser igual al anterior. Esto es importante porque es la definición del flip-flop. Si R es igual a 1 y S es igual a 0, ¿qué implica? Que Q de T más 1 obligatoriamente ¿a qué tiene que ser igual? A 0, conocido como reset. Si contrariamente R es igual a 0 y S es igual a 1, ¿qué implicaría? Que Q de T, ¿qué le va a suceder? Q de T más 1. Pasa a 1 y es lo que se conoce como set. Y finalmente, si R igual a S igual a 1, ¿qué implica? Que Q de T más 1 puede ser 0 o puede ser 1, o sea, indeterminado. Esta es la que queremos evitar. Es una condición de indeterminación que no está aceptada en el RS. ¿Preguntas? Bueno, pero tengo que dibujar el flip-flop. Perdón, no sé si están copiando. Díganmelo. Yo después lo pueden sacar del video, lo voy a publicar esta noche. Si se quedan por el camino, lo pueden transcribir. Pero tengo la necesidad de mostrarles algo que es muy importante, si esto se verifica o no en el circuito. Les quiero mostrar un ejemplo, porque si no estoy contando un cuento que no sé si es verdad o si es mentira. Miren, vamos a dibujar el RS. Voy a poner RS y vamos a dibujarlo ahora. Dos compuertas ¿de qué tipo? NOR. Entrada dijimos que es set y reset. ¿Qué tenemos a la salida? A ver, permítanme un segundito. Sí. Les decía que, no, se me perdió la cámara. Ahí está. A la salida teníamos no Q y Q. ¿Es verdad? ¿Qué le falta a este circuito?
retroalimentar. Si no, no funciona. Bien, quiero mostrarles algo. A ver, elijan ustedes qué valor quieren y yo les hago la prueba a ver si funciona o no. Díganme algo y lo probamos. Profe, una duda. ¿Dibujó mal o el no Q, el Q negado, digamos, va al NOR? ¿O ahí a la R? No entiendo la pregunta. ¿Es lo mismo que les acabo de mostrar a Filmina? Pero ahí está yendo a la entrada R. En la el no Q. retroalimentación, digamos, el no Q. Ah, perdón. Sí. No había entendido. Perdón, ahí está. Perdón, sí, tenés razón. No, pensé que me hablabas de no Q y Q. Bien, ¿qué valor quieren darle a S y a R? Y probamos. Y S1 y R0. Bueno, S1 y R0. No lo pongo, bueno, lo coloco acá, 0. Pero pará, falta algo. ¿Qué valor tiene guardado? Porque vos no podés deducir, Franco, silencialo, por favor. ¿Cómo deducís si no sabés el valor interno? Elijan un valor que haya tenido acá adentro. 1. 1, coloco el 1. Este es Q de T, ¿me explico? Y este es S de T. Y este es R de T. ¿Estamos de acuerdo o no? Tenés que conocer el valor que tiene almacenado para hacer la deducción lógica. ¿Qué dice el NOR? La compuerta NOR, ¿qué dice? Que cuando los dos valores son 1, ¿qué valor devuelve a la salida? 0. Bien, 0. Este 0 no es ni más ni menos que ¿quién? Este 0. ¿Sí? Perdón, este 0, con este 0, esto no va acá, 0 con 0, ¿qué produce el NOR? 1. 1. Y este 1 produce un 0, y este 0 produce un 1, se estabilizó. O sea que no Q es 0, que Q es 1, implica entonces que se produjo un 0. ¿Se entendió o no? O sea, le lleva un tiempo estabilizarse, pero como todo sistema de dos estados estables, en un punto se estabiliza y cumple su cometido. ¿Quieren el ejemplo contrario? En vez de 1,0 hacemos 0,1. Sí, profe. Bien. Hacemos de vuelta el dibujo, esta vez sin equivocarnos, que era no Q, ¿se alcanza a ver? Sí. Q. Vamos con la retroalimentación a no meter la pata. Bien. Ahí retroalimentamos y teníamos S y teníamos R. En el ejemplo anterior habíamos hecho 1, 0. Vamos con 0, 1, ¿les parece? 0 y 1. Bueno, pero acá, ¿mantenemos el mismo valor 1 almacenado? Sí. Dale, dejamos un 1 acá. Este es Q de T, acordémonos. Bien. Decimos, en el NOR, 0, 0 da 1. 0, 1, ¿cuánto da? 0. 0. Este 0 viene por acá. 0 y 1. 0. Viene por acá. 0 y 0. 1. Pasa a 1. Este 1, este 0 pasa a ser ahora 1. 1 y 1, 0. 0 y 0, 1. 1 y 1, 0. Se estabilizó. No Q es 1, Q es 0. Acaban de hacer un reset. Le llevó 2 ciclos estabilizarse. Profe, Pero logró su cometido. Profe, un compañero pregunta qué pasa si el circuito comienza sin ningún valor de inicio, digamos. Están preguntando por el chat. Bueno, si no tiene ningún valor de inicio, va a estar a la espera de que se guarde un valor adentro, lógico, 0 o 1. Es como entender de que esto está sin energía. A ver, te hago esta analogía. Si vos estás con tu auto, tenés un auto de carrera, ¿qué pasa con tu auto antes que le des marcha? ¿Está?
en un estado de detención. Lo mismo pasa acá, los circuitos hasta que no se alimenten con un flujo eléctrico, esto no empieza a funcionar. Y la primera vez obviamente supone que adentro hay un 0, porque se inicializa, se resetea, y ahí elegís si hacer un set o un reset. Cuando se inicia la máquina se blanquea, se pone todo en 0, todos los circuitos se inicializan en 0, y vos elegís hacer un set o un reset, no vos, sino los circuitos que están relacionados a estas memorias, pero obviamente arrancan en 0. ¿Dónde se vio una memoria que arranque en 1? ¿Me explico? Todas arrancan con cadenas ceros. Pero es un momento que hoy por hoy no nos conviene analizar en este punto, porque estamos viendo todavía el autómata, ¿sí? ¿Me podría explicar de nuevo, por favor? ¿Pero qué parte? Porque... no, eso nomás, cómo hizo el circuito, nomás, digo. Ese dibujo, sí, Dale. O sea... Bueno, vos tenés las dos NOR del Sí. RS. Tenés no Q y tenés Q. Tenés Sí. por un lado la entrada set y por otro lado la entrada reset. Te lo voy a hacer un poquitito mejor ahora, para que se entienda mejor el movimiento. Y decimos lo siguiente, en el ejemplo era que set querías que valga 0 originalmente y 1. Y que el valor almacenado, habíamos dicho que era 1. 1. Sí, Era 1. 1. Lo pongo acá. Entonces vos decís, 0 con 1, ¿qué te da la salida? 0. 0 alimenta acá y hace 0 con este 1, ¿qué te da acá? 0. Este 0 viene acá, anula este y pone en 0. Con este 0, ¿qué te da ahora? Anula este y pone en 1. Y este 1 que viene por acá, anula este, pone en 1, con 1 te da 0. Y este 0 viene con 0, ahí se estabilizó. Y ahí puedo seguir hasta mañana, porque ahí ya se estabilizó. Gracias, Igual, profe. no, de nada, igual queda grabado y lo podés seguir, ¿cierto? Bien, si entonces se acaba de entender esto, les digo que dimos un paso importantísimo en el tema. Así que... Profe, sí. le hago una pregunta. Sí. ¿Y ahí qué influencia tenía el bit que quedó guardado de antes? Digamos, el Q en el estado anterior. Bueno, la influencia es la misma que tenés acá en la tabla. Mirá, te la muestro. Para nuestro ejemplo, S valía 0. En nuestro ejemplo era este. Te muestro la línea. Alan, acá te muestro. Este es el ejemplo que acabo de dibujar. Dijimos que en set estaba en 0, dijimos que ponían un 1 en reset, ¿se acuerdan o no que ese era el dibujo? Y que tenía guardado un 1 en la memoria. ¿Sí? Entonces, esto hace que este 1 en la memoria se convierta en un 0. Hace un reset. ¿Me explico? O sea que acá, entonces, en este punto, de acá hasta acá, acá mantiene acá ¿qué hace? Hace un reset. ¿Y acá qué hace? De acá hasta acá. Un set. Un set. ¿Y acá qué hace? Indeterminado. Este es el que no querés hacer. ¿Se entiende o no? O sea, ¿qué pasa con los estados? Van cambiando, pero se cumple de que si apretás un set, te ponen 1, y si apretás un reset te ponen 0, y si no metes nada a la entrada, mantiene el valor. Mirá, acá lo mantiene. La tabla es muy importante para entender el funcionamiento. Y lo expliqué en el papel para que vean que es verdad, ¿cierto? Bueno, y entonces no termina acá la historia. Esta tabla está muy buena, pero no es lo que vamos a necesitar para autómatas. Para autómatas vamos a necesitar definir una tabla similar, pero ordenada al revés. La tabla que necesitamos definir se llama tabla de excitación del flip-flop. La tabla de excitación, acá les escribí, porque acá viene la confusión, y acá está bien definido, dice que para lograr determinar la función combinacional G, ¿se acuerdan la función G? Que decía cómo pasaban de Q de T a Q de T más 1. G es la función de transición que Era la explicaba, actualización, digamos. claro, el cambio de estado, la actualización.
En el secuencial se encargaba de actualizar el estado del autómata. Es necesario deducir los valores de entrada de los flip-flop para producir esa transición de T a T más 1. O sea que la tabla de transición, en resumen, es un resumen, perdón, del comportamiento donde las entradas están planteadas como estados, mientras que las salidas están planteadas como entradas. Es un trabalengua, ¿no? Pero miren, no es para volverse loco. Básicamente es esta misma tabla donde acá cuáles son las entradas, S y R. Ahora las entradas son los estados y los estados son las entradas. ¿Me explico, no? Invertimos. Las entradas SDR en la de excitación son las salidas. O los estados. Y los estados pasan a ser entradas. Porque vos, ¿qué querés hacer? Querés deducir ante un cambio de estado qué acción tenés que darle al flip-flop para que manifieste este cambio de estado. Te tiro un ejemplo. Si el flip-flop estaba en 0, si estaba en planta baja y tiene que pasar a primer piso con 1, ¿qué tuviste que haber hecho el circuito en el set y en el reset para que haya este cambio de estado? ¿Un set? Un set. O sea, tenés que poner un 1 en set y un 0 en reset. Porque claro, vos... mantenés el set, digamos, mantenés el 1 y después lo volvés a 0. No, no entiendo lo que me decís. No, yo digo que si el autómata tiene que pasar en su estado de 0 a 1, implica que la entrada del flip-flop tenés que presionar un 1 en S y un 0 en R. Si vos querés pasar de 1 a 0, ¿qué tenés que hacer en las entradas? O sea, es una forma de analizar qué entradas se tienen que presentar para determinados cambios de estado. Es la misma visión que esta, pero al revés. Repito, QDT y QDT más 1 lo pasamos como entrada y S y R como estado. Porque ¿cuál es el objetivo? Es este. Queremos armar acá adentro la parte combinacional que compone la función G, que en función de una entrada y un estado, ver cómo tiene que cambiar el nuevo estado. Por eso tenemos que saber, acá están las entradas del flip-flop, acá está S y R. Lo voy a marcar con opción de puntero. Miren, acá estaría S y R. ¿Y acá quién está? QDT. Ahí está QDT. ¿Se entiende o no? Estoy representando el flip-flop. Vos tenés que tener acá la función G, que es un circuito combinacional adentro de este otro circuito, que lo que hace es, en función a la entrada y al estado, ver qué tiene que apretar en el flip-flop para que haga el cambio de estado al nuevo estado. ¿Me explico o no? Tenés que tener al revés la tabla. Por eso la manifestamos de esta manera la excitación y es muy fácil de armar. Les muestro puntualmente. Y analicémoslo juntos. Si estaba en 0 y pasó a 0, chicos, si el flip-flop estaba en 0, si estaba en 0 y mantuvo a 0, ¿qué tuvimos que haber hecho en la entrada? Dos situaciones podríamos haber hecho en la entrada. Si estaba en 0 y pasó a 0, puede ser porque, o bien porque dejamos en 0 set y reset, ¿sí? O bien porque produjimos un ¿qué? Un reset. ¿Me explico o no? O sea, estos dos ceros hacen de que esto quede en 0 y este 0, 1 indeterminado. ¿Me explico? O sea, significa que puede haber sido un 0 o un 1 de X. Exactamente. Dice que si tu flip-flop RS se estaba en 0 y pasó a 0, pudo haber sido por dos motivos. O bien porque dejaste en 0 las entradas y mantuvo, o bien porque hiciste un reset, que no te calentó que tenga un 0, hiciste un reset y pasaste a 0. Pero claro, en estas dos factibilidades, obviamente que queda como indeterminado el reset. ¿Es verdad? Es el reset el que queda como indeterminado, porque esto es 0, 0 o 0, 1. Esto queda entonces en 0
y esto queda en indeterminado. ¿Me explico o no? Ahora en RS, cuando vos pasaste de 0 a 1 su estado interno, ¿cuál es la única posibilidad? Que vos hayas puesto ¿qué en la entrada? De 0 a 1. Un 1. Un 1 en set. Y si de 1 pasaste a 0, es porque pusiste un 1 en ¿dónde? Reset. En el reset, acá. Y ahora pregunto, si estaba en 1 y pasó a 1, volvemos al mismo caso. Es o bien tenías 0 en la entrada, ¿sí? Y mantuvo, o bien lo que hiciste fue un ¿qué? Un set. En este caso queda 0 y queda indeterminado acá. ¿Quedó claro? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Esa es la explicación de la tabla de excitación del flip-flop RS. Muy bien. Voy a borrar para que puedan finalmente cerrar la idea. Que la tabla de excitación, en definitiva, es la tabla de estado, pero cambiada a las columnas. ¿Dónde? Las entradas son los estados y las salidas son las entradas. ¿Por qué se hace esta inversión? ¿Por qué hacemos esta inversión de que las entradas pasan a ser estados y que los estados pasan a ser entradas? Porque se quiere deducir del circuito, se quiere deducir ante una nueva entrada y un estado anterior, este circuito que tiene que accionar sobre las entradas del flip-flop para actualizar el estado. Ese es el objeto, es conocer cómo este circuito tiene que accionar el set y el reset, en este caso, para actualizar el estado de la memoria, ya sea de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0 o de 1 a 1. Ese es el objeto, en definitiva, de conocer la tabla de estado. Entonces yo, como cuestión mnemotécnica, digo así, y bueno, si yo tengo dos posibilidades, o llevo un machete, me llevo ya en la billetera y digo, voy a tener el machete con la tabla de excitación porque no la voy a entender nunca. Yo les digo, cambiemos la visión, entendámosla hoy. Las entradas son Q de T y Q de T más 1. ¿Y las salidas quiénes son? Las entradas, S y R. Y por último, les quiero decir de que ¿cuándo es indeterminado? Cuando de 0 pasa a 0, ¿qué sabemos que no se hizo? No se hizo un set. Si de 0 pasamos a 0, lo que estamos seguros que no hicimos es que un set. Pero pudimos o no haber hecho un reset. Y cuando pasa de 1 a 1, ¿qué sabemos que no hicimos? No hicimos un reset, pero pudimos o no haber hecho un set. Ahora, de 0 a 1, de 1 a 0, es aplicar un set o un reset. Eso nos puede quedar como idea para poder construir la tabla de manera muy sencilla. ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. La representación, acá hay una pregunta, a ver. Uy, no la veo. Hay que lidiar con todas estas ventanas. Ahí está. Dice, no, se entiende, perfecto. Bueno, entonces, la representación es esta, chicos. Esta es la representación, así como representan esta compuerta así, la otra de otra manera. Cuando tienen que poner un punto de memoria que almacena un 1 o un 0, esta es la representación en los circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Es un chocolatín que tiene una entrada set y una reset y tiene una salida no Q y Q. Este es el flip-flop. Se lo llama flip-flop porque flip-flop significa que alterna entre un valor y otro, flip-flop. Y básicamente esta es la representación. Y, existen en dos sabores, dos modalidades. Esta que es asincrónica y el modelo sincrónico. Miren, el asincrónico es este, muy sencillo. ¿Qué le ponemos al sincrónico acá? Una entrada de sincronismo llamada clock. Lo que hacemos es agregar dos compuertas AND a la entrada que relacionen el set con un clock o el reset con un clock. ¿Qué es el clock? El clock es una señal de un reloj interno de la máquina
que tiene una determinada frecuencia de operación. Ese clock, si ustedes lo aceleran, logran con esto que este dispositivo esté más tiempo disponible para un set y un reset. Si este clock lo hacen lento, miren este clock cómo lo voy a hacer. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Esto es un 1, esto es un 0. 1. ¿Qué pasa con este clock? Este es un clock bien lento, con una frecuencia bien baja. ¿Qué está diciendo? Que solamente en el milisegundo 23 milisegundos y en el milisegundo 80, solamente en estos dos momentos está disponible el RS para que uno pueda hacer un set o un reset. En el medio no se puede, por más que, a ver, básicamente en estos dos instantes está activo para hacer un set o un reset. Es como decir, voy a poner al timbre de mi casa un secuenciado, una señal de sincronismo que deje que cada media hora permita tocar timbre. Entonces ustedes saben que entre el minuto 1 y el minuto 30 nadie puede tocar timbre. Esto pasa acá, en todo este instante de tiempo no opera. Solo opera acá y opera acá. Eso se llama señal de sincronismo de clock. ¿Preguntas? Son temas, Son temas que estamos, sobre los cuales estamos yendo. Profe, ¿y eso se usaría, por ejemplo, para si yo estoy accionando un ascensor de vuelta? No, no es para nada de eso. No. Mirá, te cuento para qué es. Hay componentes en el computador que necesitan ser sincrónicos y otros que necesitan ser asincrónicos y están referidos a la implementación física del componente, ya en definitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Internamente en los circuitos ustedes tienen componentes que necesitan trabajar en el orden de un sincronismo y otros que están disponibles para cualquier momento. Esos son asincrónicos. Cuando quiere el circuito lo dispone y cuando no. ¿Por qué desde la lógica digital tenemos la necesidad de determinar estas dos situaciones? Porque todo esto vos lo tenés que llevar al plano físico después, construir componentes. Hay componentes que necesitan un tiempo para reaccionar. ¿Te acordás cuando les mostré, que de hecho puedo hacerlo en este momento y va a servir de ejemplo, me parece, cuando les mostré acá, cuánto tiempo le llevó, bueno, que es este mismo ejemplo, cuánto tiempo le llevó producir el reset en función a los valores que tenían? 2 ciclos. ¿Sí? Esos 2 ciclos significa que si vos en el medio de los 2 ciclos mandás un set, tirás abajo todo el comportamiento este. Si le lleva 2 ciclos, al tener la capacidad de poner acá una compuerta AND y una AND y ligar estas dos a ¿quién? A un clock, vos podés regular el clock de la máquina de manera tal de que darle tiempo a este órgano a que tenga un tiempo interno para poder estabilizarse. Dicho esto, la necesidad de que sea sincrónico o no está muy relacionado al tiempo de respuesta que tiene el componente. Cuando el componente requiere un tiempo de respuesta, es conveniente diseñarlo sincrónico. De manera tal de darle un flanco, darle un espacio de tiempo regido o regulado por el clock. Ahora ustedes dirán, pero todos están regulados por el mismo clock. No, bueno, algunos trabajan a 2 clock, otros a 4 clock, esos son los más rápidos. Los que son a 2 clocks serán más lentos. Sí, Joana. Bueno. Entonces, en definitiva, lo que quiero decir con esto es que esa es la razón de ser de los componentes sincrónicos. Darle un tiempo a determinados componentes que tengan un tiempo de reacción. De esta manera están regulados por un reloj que trabaja a distintas frecuencias para cada componente, dándole un tiempo de respuesta. Es más, les iba a comentar algo. ¿Alguna vez hicieron un overclocking de máquinas? ¿Saben lo que es el overclocking? Sí, profe. Bueno, al subir el overclocking vos acelerás el reloj y todos los componentes sincrónicos entonces tienen menos tiempo
para reaccionar, o sea, tienen que trabajar a mayor frecuencia, estás acelerando el ritmo. Es más o menos como que te compres un Speed y un vodka, combines los dos, te mandás 1 litro de Speed y vodka y con eso te vas corriendo hasta Corrientes y llegás a Corrientes en 10 minutos. ¿Por qué? Porque aceleraste el clock interno de tu organismo. El tema es qué pasa con esta persona que abusa de aumentar la frecuencia. ¿Qué pasa con su organismo? Tiene menos tiempo de vida. Claro, va cortando el tiempo de vida y eso es lo que pasa cuando se hace overclocking. Si es que no queman incluso los componentes, si no llegan a quemar, por lo pronto acortan el ciclo, el tiempo, el ciclo de vida de los componentes, porque obviamente no está, ese aceleramiento está pensado como para lograr un mejor tiempo performance, un mejor throughput, pero a costa de exigir a los componentes sincrónicos que más rápidamente, que tengan menos tiempo ocioso, ¿se entiende? Menos tiempo ocioso para reaccionar. Y esto obviamente hace que los electrones jueguen su mala pasada en este plano físico, porque los electrones para pasar por un conductor necesitan fricción y esa fricción produce fatiga y agotamiento de los componentes. O sea, ¿vieron cómo no nos podemos desprender de la parte física? Sí. ¿Y qué pasaría si realizamos el proceso opuesto al overclocking? ¿Cuál sería? El de reducir lo pones más lento, para lo cual estuvo diseñado. Vos, una arquitectura te entregan con un clock específico. Hoy día, las mothers te traen la posibilidad de subir y bajar la frecuencia. Fíjense que son mothers más marcas, digamos, más extremas las que presentan esa posibilidad, pero las más clásicas no te permiten. Por ejemplo, una placa Intel, quiere garantizar el throughput real y potencial que presenta la throughput es cantidad de procesos por unidad de tiempo. El throughput real y potencial te lo quieren garantizar, no quieren, me explico, no quieren entregarte un producto previsible. Esta mother trabaja para este tipo de throughput y para este tipo de aplicación, y entonces no te dejan variar esta frecuencia. Ahora, qué sé yo, una Asus te permite variar voltaje, frecuencia de clock, podés modificar todo lo que querés, incluso creo que trae un programita de overclocking que, ¿sabes lo que hace? Te va subiendo el programa la velocidad, ¿sí? La frecuencia, hace un testeo gráfico y matemático, la exige a la máquina. Si la máquina no se cuelga, todo bien. Pero si la máquina se cuelga, se reinicia y con una bandera que deja marcada, te dice, hasta acá nomás puedo llegar, vuelvo al valor anterior y ese es el valor máximo de tope. ¿Me explico o no? El funcionamiento de muchas de las madres donde pueden acelerar esa frecuencia. Acá dice, lo hacían antes cuando emulaban juegos, creo que MAME, para que ande claro. Sí, Raspberry, vamos a Raspberry, que es algo más actual. Un Raspberry, a ver, permiso, les voy a mostrar uno. Yo acá tengo también acuérdense que, no sé si les comenté, tengo también un enano que me saca todas las cosas y por ahí tengo que ir a buscarlas porque, bueno, el tipo se instaló algo, el más chico, se instaló un juego o algo y él ya me ocupó la Raspberry y la tenía acá al lado y ya no la tengo, pero les muestro rápidamente, no era el objetivo, pero viene bárbaro ver un poquito también de práctica. Este es un Raspberry, que es un computador multipropósito, no sé si escucharon hablar de ellos. Bueno, lo muestro primero, está con un case, presenta un puerto HDMI, un puerto de sonido, la alimentación. Por este lado tienen, este es un PI 3, Raspberry 3, 4 compuertas USB, acá tienen red, LAN, pero tiene Wi-Fi adentro también. Si me permiten, perdón, la tarjeta de memoria es esta. La tarjeta de almacenamiento. ¿Se ve bien o no? Sí, profe. ¿Y qué sistema operativo tiene la Raspberry, profe? Ahí está el tema. El sistema operativo por excelencia es un Raspbian, que es un Linux para Raspberry. Es una maravilla, es una PC esto.
directamente es una PC, acá estoy sacando el case. En realidad siempre conviene un case un poquito más aireado, pero bueno, este es el que estaba disponible, este le compré hace un par de años. Ahí la vamos a ver. A ver si se ¿Más alcanza. aireado porque levanta temperatura? Y sí, porque el procesador es este. A ver, les voy a ir mostrando los componentes. No era el objeto de hoy, pero les muestro. Este es el procesador. Un procesador muy bueno, como para correr, digamos, un sistema operativo Linux. Acá tienen video, la parte de video, aceleramiento, aceleración de video. Acá tienen un puerto multipropósito, de acá pueden conectar muchos dispositivos para gobernarlo. Y acá tienen un conector para un display externo, una maravilla, ¿no? ¿Se alcanza a ver? Este es un computador, directamente. Los puertos, ahí los pueden ver, los distintos puertos de alimentación. Y la tarjeta de memoria quedó acá. Permiso. Dije mal, acá está la placa de video, la otra era un controlador de puertos de entrada-salida. Y acá les decía, está la tarjetita de memoria, ¿ven? Pueden poner hasta 256 gigas perfectamente. Y esto, repito, trabaja con un sistema operativo Raspbian, que es un Linux muy potente, es una distribución Linux para este tipo de procesadores. Es un microcomputador de muy alta performance. Ahora yo compré el último, el 4, pero no me llegó todavía con todo este tema del coronavirus, que lo que hace es incorporar 2 salidas de video, mejora la aceleración para mejorar gaming y tiene mucha mejor prestación el procesador, con lo cual emula mucho mejor. MAME es emulable al 100%. Pero hay otras consolas que consumen mucho procesador, tal el caso de la Nintendo 64, que lo ralentiza mucho, entonces se hace un overclocking desde el seteo del sistema operativo, alguien había comentado eso recién en el foro. Bueno, fuimos a una cosa que nada que ver, pero vieron que por ahí todo tiene que ver con todo, ¿no? Por ahí todo suma y este puede ser un disparador como para que alguien que se estaba durmiendo se enganche. Bueno, y básicamente nos quedamos en todo esto por la cuestión del sincronismo. Este es el RS síncrono. Justo tengo una pregunta acá de chat. ¿Qué es esto? Dice. Bueno. ¿Usted hace overclock con nitrógeno líquido? No, nada que ver. Bueno, entonces cuando les pidan el final, para que aprueben la materia y les diga, desarrollen el pizarrón en RS sincrónico, ahí ya no va a haber más nitro que valga la pena, van a tener que dibujar esto con la entrada de clock, las salidas y explicar el comportamiento sincrónico. Muy bien. La representación es esta, la misma cajita, nada más que agregamos CK, que no es Cristina Kirchner, sino que es la entrada del clock de sincronismo. ¿Alguna pregunta? Si no, ya pasamos. Profe, sí. Dentro del análisis de las tablas de excitación y demás, cuando hay un clock, ¿esta se analiza o no se la tiene en cuenta? Es indistinto si está el clock o no a la hora de analizar el biestable y su comportamiento. Sí, sí, por supuesto. Si se te lo pide, vas a tener que desarrollar y explicar el motivo, como lo que estamos diciendo, pero sí, es importante. Si se te pide un sincrónico o asincrónico, vas a hacer el asincrónico es el anterior y el sincrónico es este y justificar. El funcionamiento es el mismo, nada más que estás agregando, fíjate, como una entrada más el clock. Pero lo pones en verdadero, porque no te interesa qué pasa. Cuando el clock es falso, no interesa analizar, son las mismas tablas. ¿Me explico? No tenés que hacer tablas nuevas, nada más que tiene una entrada más que limita el funcionamiento y es el clock. No tenés que hacer tablas distintas, tenés que tomar en consecuencia este es el concepto, Nada más que al agregar se deja indicado que hay una columna de clock a la entrada, a modo de entender de que, a ver, sigue siendo la misma tabla, nada más que hay un clock que cuando está en 1 deja funcionar, si no, todo queda en pausa, como si pusiésemos en pausa en este momento la transmisión.
Si el clock no está en 1, está en pausa. Estar en pausa significa mantiene el valor hasta tanto se lo cambie. O sea que no es un ingrediente, no es un componente importante en las tablas, ni mucho menos. Es más bien explicable el tema. Está, profe. Vamos al flip-flop D. Y con esto ya nos podemos ir, creo. ¿Eh? No, capaz que ya no, son 11 menos 10. ¿Dejamos acá? ¿Y para la práctica tiene consecuencias, profe Clock? No, pues sí, tiene consecuencias. Sí, es verdad. A ver, estoy diciendo algo incorrecto, me va a matar la gente de la práctica. Tiene consecuencias porque dependiendo del problema que les dé, ellos les van a indicar, haga tal ejercicio y resuélvalo con RS asincrónico. O con flip-flop D, bueno, los D son todos sincrónicos, si no, no funcionan. Porque el problema que tiene el D, permítanme y ya no molesto más, y ya pasamos para la próxima clase, veremos cuándo la programamos, pero quiero contarles algo. El D es una modificación del RS. Miren, es el RS hasta acá, pero unimos el set con el reset, con una negación. Si vos metés un 0 por acá, estás haciendo un reset. Y si metés un 1 en D, estás haciendo un set. El tema es que si vos no tenés una señal de sincronismo, cuando dejás de meter el 1 acá, te resetea y te pone en 0 otra vez. ¿Me explico? El hecho de que estén unidos el set con el reset, si no hay sincronismo, produce que se resetee continuamente. Entonces, es importante en el caso del D que sea sincrónico, porque si no es sincrónico, esto no va a mantener el valor que tiene almacenado. Pero esto ya lo vamos a ver la clase que viene. Hoy creo que avanzamos muchísimo porque no solamente cerramos el tema combinacional, sino que también vimos toda la teoría secuencial, que no es menor, la ejemplificamos, hablamos de diagrama de transición, de tabla de estado, tablas de excitación, y se acuerdan que ustedes me decían, uno de ustedes me dijo, ¿me puede explicar la columna de excitación? Y yo te dije, ya lo vas a ir entendiendo, y efectivamente, son las columnas de las entradas del flip-flop, que son parte del problema, pero esto, para hacer las entradas del flip-flop en la tabla, tenemos que estudiar cada flip-flop, ya conocemos el RS. ¿Qué dice el RS? Que si R y S son igual a 0, Q de T más 1 es igual a Q de T. No cambia. Pero si R es igual a 1 y S es igual a 0, ¿qué te produce en Q de T más 1? Un reset, se pone en 0. Y si, contrariamente, R igual a 0 y S igual a 1, Q de T más 1 pone en 1, es un set. Ahora, si R y S son igual a 1 simultáneamente, indeterminado. Esto hay que evitarlo con el RS, justamente porque no se sabe, es impredecible a qué valor va a pasar. Bueno, la semana que viene van a tener práctica. Voy a ver cómo nos vamos a organizar. Denme un tiempito para organizar las próximas clases de teoría, pero ya la que viene y la próxima vamos a dejar que la práctica avance con codificación, ejercicios y con ejercicios de combinacional. Tienen para trabajar bastante. Pero lo que sí les pido es vayan haciendo los ejercicios, no se queden porque estamos en una situación muy atípica y se van a atrasar. Bueno, muchas gracias. Yo voy cortando la grabación, pero puedo seguir. Muchas gracias por haber asistido. Profe.